Bien, seguimos entonces con nuestro programa. El acto de ahora es especialmente importante y tiene que ver directamente con el grado homenajeado, el grado de Estudios Árabes e Islámicos. Es una conferencia que va a ser dictada por un profesor que tiene mucha relación con nuestra facultad. Fue prácticamente el que inició los estudios árabo-islámicos aquí en la Facultad de Filología, y nos va a dictar una conferencia titulada El arabismo a comienzos del siglo XXI. Don Pedro Martínez Montávez. Para presentar a esta figura, casi no necesita presentación, hemos creído conveniente invitar también a una compañera nuestra, Clara Tomás, que va a hacer una semblanza de su figura. Tiene usted la palabra. ¿Se oye? Vale. Buenos días a todos. Estoy encantada de volver a mi casa, donde estuve nada menos que 45 años. Hace 4 que me jubilé, y estoy disfrutando mucho de mi jubilación. Y hoy tengo el privilegio de presentaros, bueno, pues a un maestro personal y maestro de generaciones, a Pedro Martínez Montávez. Yo lo conocí en Madrid cuando estaba haciendo el segundo curso de Filosofía y Letras, y venía de Egipto entusiasmado con aquella cultura, con aquellas vivencias, y nos contagió el entusiasmo a muchas personas. Y ahí me metí. Después vine para Sevilla y casualmente estaba por aquí don Pedro Martínez Montávez. Acababa de sacar la primera cátedra de árabe de la Facultad de Filología de Sevilla. Entonces, pues tuve esa suerte, fue el destino, como me decía una compañera antes, y aquí me quedé. Él emigró, se fue a Madrid y allí fundó, el departamento de árabe, o sea, el primer departamento de árabe lo fundó Pedro. Y en Madrid se ganó la cátedra de la Autónoma, que hacía poco que se había fundado, y creó un departamento de árabe distinto de los que había habido hasta el momento. Sacó el arabismo del núcleo reducido de lo clásico y lo andalusí al mundo árabe moderno. Y entonces, con esa nueva orientación, fue sembrando, y bueno, somos muchos los que hemos seguido sus pasos por la labor pionera que él ha ido ejerciendo, ¿no? Es imposible resumir aquí su currículum porque es que abarca todo lo abarcable, ¿no? Viajero por el mundo árabe, con enorme contacto con todos los intelectuales del mundo árabe, ha impartido docencia, ha investigado, ha dirigido tesis doctorales, tesinas, bueno, todos los tipos de trabajos, a cientos, ha publicado artículos también a cientos, libros monográficos, y quería pararme en dos o tres libros pioneros, porque su labor siempre ha sido pionera, ha ido abriendo camino, y por ese camino hemos ido transitando los que después hemos emprendido la tarea de investigar el mundo árabe, ¿no? El primer libro, digamos que es el de poetas palestinos de resistencia. Tratar el tema palestino en aquellos años era complicadísimo, y él se arriesgó a hacer una antología con otro profesor que hoy ha estado en la Autónoma, Mahmoud, y trazó una primera reseña de lo que eran los principales autores palestinos del momento, una poesía palestina enormemente viva, enormemente intensa. Ese volumen lo completaría años más tarde con el poema Filistín. Yo no os conozco a los nuevos alumnos porque habéis entrado después de que me jubilé, pero me imagino que más o menos habéis ido conociendo estos libros de Pedro Martínez Montávez. Bueno, ha trabajado muchísimo sobre poesía palestina. Él es poeta y traduce poesía de una forma que parece que está escrita así en el idioma original. O sea, tiene esa enorme habilidad, no es un traidor. Suena a poesía. Lo que él escribe, no tenéis más que leerlo y ver que suena a poesía, ¿no?
Bueno, entonces sobre el tema palestino ha sido muy pionero, muy arriesgado. Se le ha vetado en muchas publicaciones, en muchos sitios, por defender una causa que él ha creído justa, porque su honradez intelectual ha estado por encima de todo. El segundo hito diríamos que es el de la primera introducción a la literatura árabe moderna. No existía un libro de esas características y entonces, de una forma muy sintética, pero a la vez con una exposición muy clara y muy accesible a todo el público, no solamente a los especialistas, sino al público en general, exponía pues, 2 siglos de literatura árabe moderna que no estaban... Un lápiz, ¿no? 2 siglos de literatura árabe moderna que no estaban sintetizados en ningún sitio, además cogiendo párrafos de esa literatura para que el que no la conociera pudiera disfrutar de esos fragmentos. Entonces, esta obra también fue absolutamente pionera. Luego, ya que decir todo lo que ha trabajado sobre poetas concretos. Uno de ellos, supongo que la mayoría lo conocéis, que es el sirio Nizar Qabbani. Y Qabbani fue uno de sus primeros amores, por así decirlo, porque con él mismo tradujo al español muchos de sus poemas cuando cuando Qabbani estuvo destinado en Madrid en la embajada siria, ¿no? Después ha seguido trabajando y últimamente, ayer me comentaba que tiene preparado una pequeña antología sobre los 5 últimos poemarios de Qabbani antes de morir. De él ha seleccionado 24 poemas y dentro de poco van a salir a la luz, con lo cual estamos todos expectantes, todos los que amamos a Qabbani y su obra. Son muchísimos otros autores los que ha traducido, poesía, prosa, mayormente poesía, es lo que más le ha gustado siempre, y lo ha traducido. Y luego otro aspecto de su obra, por señalar 4 hitos, es el análisis del mundo árabe contemporáneo, también el clásico y el andalusí, pero el mundo árabe contemporáneo tiene varios tomos reuniendo artículos que ha ido escribiendo a la par que iban surgiendo los acontecimientos en el mundo árabe, pensando en la historia de los árabes, el mundo árabe y cambio del siglo, bueno, varios libros recogiendo muchos de los estudios al hilo de los acontecimientos en el mundo árabe. O sea que ha sido capaz de ilustrarnos de lo que ocurría allí, y además sin venderse a nadie, desde la honradez intelectual que he señalado. Habría mucho más que señalar, pero ahora le vamos a dejar hablar a él sobre ese arabismo del siglo XXI. Adelante. Pues como se dice en árabe, assalamu alaikum, es decir, la paz sea sobre vosotros y sobre vosotras, claro, naturalmente, incluido. Yo, ante todo, quiero manifestar con absoluta sinceridad que si este día es emocionante para la profesora Thomas, me va a permitir que diga que es muchísimo más emocionante para mí, porque esta ha sido también mi casa durante un curso y, como ya he escrito en muchas ocasiones, a lo largo de mi vida hay 3 ciudades que me han impactado y que me han cambiado, que me han transformado. Esas 3 ciudades son, por orden cronológico, El Cairo, Sevilla y México. Estoy a punto de añadir otras 2. No se las voy a decir a ustedes cuáles son. Eso se queda para mi secreto. Quiero expresar también mi agradecimiento, mi profundísimo agradecimiento al equipo de Canal de esta facultad, que cuando yo llegué se llamaba de Filosofía y Letras,
todavía, al señor decano, profesor González Ponce, a la profesora Roldán Castro, directora del Departamento de Filologías Integradas, a mis colegas y colegos, diría, del Departamento del Área de Estudios Árabes Islámicos, algunos de los cuales veo por aquí, y especialmente a la profesora Tomás, que me ha presentado y que es discípula mía desde los tiempos de la Complutense. Miren, yo les voy a hacer una intervención que va a ser intencionadamente, fundamentalmente reflexiva. Yo no voy a proporcionar datos. Los datos ahora se encuentran en múltiples sitios. Quizá una de las características del tiempo moderno es que se encuentran muchos datos y se encuentran muy pocas reflexiones. Yo pertenezco en esto, pertenezco a la antigua escuela, en otras cosas no pertenezco a la antigua escuela en absoluto, y me gusta fundamentalmente reflexionar sobre los temas. Y creo que la universidad debe ser y no debe perder nunca ese aire, ese ámbito, esa característica de ser fundamentalmente un foro de reflexión y de discusión, manejando fundamentalmente también otra cosa, el respeto y la ética. Para mí son valores fundamentales. Reflexionar, discutir en sentido anglosajón, no en sentido latino, y practicar la ética reflexionando, como digo. Y voy a partir de una reflexión que versa sobre los tres conceptos que se están manejando: árabe, islam y siglo XXI. Y desde el principio hay que decir una cosa: árabe e islam son conceptos íntimamente relacionados, fuertemente relacionados, indisolublemente relacionados, pero no son sinónimos totales. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Ni son intercambiables e intersustituibles plenamente. Árabe es un concepto de una base plenamente lingüística, con relaciones, con dimensiones geográficas y étnicas, lo referido a la península arábiga. Pero básicamente, árabe es un concepto emparentado con una lengua, la lengua árabe. Y el arabista es fundamentalmente la persona que trabaja sobre una lengua, la lengua árabe. Islam es un concepto doble, que por una parte significa una religión, una doctrina religiosa, sin duda, pero por otra parte también significa una civilización. Estos dos aspectos son fundamentales. Doctrina religiosa, sin duda, y civilización. La diferenciación entre el Islam como doctrina religiosa y el Islam como civilización es una cosa conocida desde hace mucho tiempo. No es ningún descubrimiento moderno. Les voy a citar solamente un dato, que además proviene de un no arabista. Cójanse ustedes, ahora se maneja muy poco, las gentes de mi generación lo manejamos mucho, un libro clásico que es el Grammaire de Civilisation de Fernand Braudel, libro espléndido en que se refiere a las grandes civilizaciones internacionales, mundiales, y una de ellas es el Islam. Y una de las principales es el Islam. Por tanto, la aproximación al objeto combinado árabe-islámico en cualquiera de sus manifestaciones puede hacerse
y de hecho se hace, y debe seguir haciéndose, entendiéndolo como una doctrina religiosa y como una civilización también. Quiero decir con esto que el complejo civilización árabe islámica tiene indudablemente, sin duda, es esencial su componente religioso, doctrinal, pero tiene también un componente civilizacional, civil, cívico. Uno se puede plantear y debe estudiar lo árabe islámico desde la perspectiva cívica y no solo desde la perspectiva religiosa. Y desde esa perspectiva religiosa, tanto religiosa como cívica, el Islam se propone tres cosas fundamentalmente. Lo árabe islámico se propone tres cosas fundamentalmente. Tiene una visión del mundo, tiene una concepción de la relación con el Ser Supremo, con la divinidad, y tiene una concepción del ser humano. Tiene una interpretación del universo, una interpretación del ser humano, del hombre, del ser humano, y una interpretación de la relación con la divinidad. Y las tres cosas relacionadas entre sí. A mí siempre me ha gustado mucho y he preferido leer un párrafo de un excepcional poeta árabe contemporáneo, al mismo tiempo pensador, su nombre le sonará mucho, que se llama Adonis, bueno, es el seudónimo, se llama propiamente Ali Said Ahmad Esber, que dice exactamente así. Yo lo tengo traducido desde hace mucho tiempo y lo comento siempre. Adonis dice lo siguiente: ¿acaso la naturaleza de la lengua árabe le impide al árabe musulmán preguntar, por ejemplo, qué es el hombre, qué es el mundo, qué es el destino, existe Dios y cómo, cuál es la naturaleza de la relación entre el hombre y el mundo, o cualquier otra pregunta sobre las cosas de la vida, la civilización y el progreso? Hay algo en su naturaleza, es decir, en la naturaleza de la lengua árabe, hay algo en su naturaleza que le impida producir un conocimiento distinto al conocimiento textual, o que le impida denominar al mundo, al hombre y a las cosas de la existencia con denominación no religiosa. La respuesta es, obviamente, no. No hay nada en la lengua árabe que le impida al árabe y hasta al árabe musulmán hacerse esas preguntas sobre el mundo. Esta es mi postura fundamentalmente. Y esto es lo que he tratado de enseñar fundamentalmente. Quiero hacer una breve observación también, que esta sí es de carácter lingüístico, absolutamente. ¿Cómo se dice ser humano en árabe? Ser humano en árabe se dice insan. Por cierto, en femenino, insana es mujer. Formar el femenino de insar y decir insana es mujer, y con sentido muy valorativo. Bueno, insan es un término que deriva de una raíz cuyo significado es muy claro. El significado de esa raíz, la raíz anisa, es ser sociable, ser afable. Lo que define fundamentalmente al ser humano es el hecho de la sociabilidad, de la afabilidad. Eso es lo que le define como ser humano. El tercer concepto que tengo que explicar es siglo XXI. Con siglo XXI quiero decir sencillamente la actualidad. La actualidad del siglo XXI. ¿Qué exigencias, qué retos, qué desafíos, qué nuevas perspectivas se le abren a los estudios árabes islámicos, se le han abierto en el siglo XXI? No se puede seguir haciendo el arabismo que se hacía en el siglo XIX, respetabilísimo, extraordinario, de extraordinaria importancia,
pero el arabismo del siglo XXI no puede ser el arabismo del siglo XIX, ni puede ser el arabismo de la primera mitad del siglo XX. Como todas las disciplinas humanísticas y no humanísticas, tienen unos retos que recogiendo lo anterior, valorándolo y conservándolo, abren nuevas perspectivas. Sabiendo desde un momento que en un solo tiempo histórico confluyen muchos tiempos. Confluye el pasado más próximo y el futuro más próximo también. Esta es una idea que manejaron perfectamente los historiadores, especialmente los de ciertas escuelas, y el presente no es solo el presente. El presente recoge el pasado, sobre todo el pasado más próximo, y se introduce en el futuro más inmediato también. Y desde estas perspectivas, yo voy a hacer una referencia simplemente a 3 puntos concretos que nos plantean los estudios árabes e islámicos con esta perspectiva de presente, recogiendo lo pasado inmediato y el futuro inmediato también. ¿Qué es Al-Ándalus? Esa será la primera pregunta. ¿O cómo enfocar Al-Ándalus? Y yo no soy un andalusista ni soy un profesional del arabismo. Eso sí, he escrito mucho sobre Al-Ándalus porque me ha preocupado como objeto de reflexión. El último libro mío que se ha traducido al árabe, precisamente, se titula así, Significado y símbolo de Al-Ándalus. Se acaba de traducir en Beirut el año pasado y traigo un ejemplar para la biblioteca del área de estudios árabes islámicos de esta universidad. Ese será el primer caso. El segundo caso, el mundo árabe contemporáneo, el mundo árabe actual. Proporcionar 3 o 4 reflexiones fundamentales para tratar de entender lo que es un caos, un auténtico caos, el mundo árabe actual. El último libro publicado por uno de los más importantes arabistas intelectuales, en la actualidad el francés Gilles Kepel, se titula precisamente así, publicado hace muy pocos meses, Cómo salir del caos, y se refiere concretamente a la situación del mundo árabe actual. Y el tercer punto, abierta hacia el futuro, ya mismo, es la proyección del mundo árabe hacia América Latina, hacia Latinoamérica, campo totalmente abierto, campo de una importancia extraordinaria para el futuro. Bueno, si me dijeran brevemente, si me preguntaran, y lo he dicho en múltiples ocasiones, ¿qué es el Ándalus? Pues yo respondería de inmediato varias cosas. Primero, es un objeto común y compartido. Es un objeto común y compartido. Común para hispanos y para árabes musulmanes, sin duda alguna, y estoy hablando en términos culturales estrictamente, que se entienda muy bien, y compartido. No es un objeto, fue durante mucho tiempo un objeto común y compartimentado. Compartimentado. Ahora tiene que verse como objeto compartido, y especialmente en términos culturales y civilizadores. Segundo punto concreto, que también lo llevo afirmando desde hace muchísimo tiempo. Al-Ándalus está terminado en el tiempo, absolutamente terminado en el tiempo. Al-Ándalus está concluso, totalmente concluso en lo temporal. Pero al estar al mismo tiempo que está concluso en lo temporal, pervive. Y es uno de los objetos históricos que tiene mayor pervivencia y que seguirá aumentando en esa pervivencia. El Ándalus finiquitado pervive, y pervive en múltiples cosas. Pervive en los términos que utilizamos. Yo me voy al centro de Madrid y entro en la Almudena. El barrio se llama la Almudena. Yo voy a Zaragoza y de pronto veo la Aljafería. Y estoy intencionadamente citando ejemplos que no son andaluces, porque el Ándalus y la Andalucía no son tampoco la misma cosa.
y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Veo el Palacio de la Aljafería, un castillo totalmente trasladado del desierto sirio, quiero decir, en su traza, en su módulo, a la plena planicie aragonesa. Voy a Mérida y veo los restos de la Alcazaba. Entre las cosas que utilizo, entre las cosas que como, entre las cosas que veo, hay múltiples arabismos, pero no quiero extenderme en esto. Se conocen. Bueno, paseo por unos barrios y muchas calles tienen, pues, algo que se llama la alcaicería, que ya sabemos que viene del latín, evidentemente de Caesar, pero a través del árabe. Bueno, quiero decir que es algo que pervive, algo que pervive. Y tercer punto que quiero añadir, esa pervivencia se da sobre todo en el imaginario y en la memoria colectiva. Al-Ándalus pervive en los imaginarios, en el nuestro y en el de ellos, de una manera poderosísima. No solamente pervive en la memoria colectiva, sino que se impone en la memoria colectiva. Basta andar unos minutos por cualquier ciudad árabe, y especialmente del Próximo Oriente, para ver que Al-Ándalus puede ser el nombre tanto de un cabaret como de una zapatería, como de un club literario. Al-Ándalus pervive en el imaginario y tiene más presencia que nunca en el imaginario. Uno puede hacer tesis y tesis doctorales sobre la pervivencia en el imaginario, tanto hispano como árabe islámico, del término Al-Ándalus y de la realidad Al-Ándalus. Algo de esto traté en un libro mío publicado el año 92, creo recordar, se llama Al-Ándalus, España en la literatura árabe contemporánea. Al-Ándalus, España, en la literatura árabe contemporánea. Hace poco tiempo también, una profesora de origen granadino, actualmente profesora en la Universidad de Miami, creo, Cristina Cibantos, acaba de sacar un libro que se llama The Afterlife of Al-Ándalus. Y estudia el fenómeno de la presencia de Al-Ándalus en las narrativas latinoamericanas específicamente y en las narrativas ibéricas. Léanlo, excelente libro, que además ha contado con muchos años de preparación. Al-Ándalus está muerto, pero Al-Ándalus está latente en todo. Pervive y tiene su presencia y su impacto en todo, absolutamente en todo, tanto para nosotros como para ellos. Por eso digo que es un tema común y compartido. Si algún día en este país los responsables políticos y de la cultura pública se dieran cuenta de esta realidad, que tendrían que haberse dado cuenta de ella desde hace mucho tiempo, nos iría mejor a todos. Tema común, tema compartido, tema concluso en el tiempo, y esto hay que insistir en ello, definitivamente finiquitado en el tiempo. No valen rememoraciones de un pasado que no sabemos exactamente cómo fue. No deben rememoraciones de ninguna clase, ni Al-Ándalus fue ningún modelo social para hipotéticas reconstrucciones actuales, evidentemente no lo fue, pero Al-Ándalus fue, como digo, un tema común y compartido. Terminado en el tiempo, perviviente en todo, en múltiples objetos que nos rodean y sobre todo presente y con cada vez con mayor carga en los imaginarios y en las memorias colectivas. Creo que lo conocen ustedes, ya lo han oído. ¿Quieren ustedes un ejemplo de la pervivencia de ese Al-Ándalus en la creatividad? Cojan
las crónicas granadinas de Carlos Cano. Todos hemos oído a Carlos Cano. Uno de los momentos emocionantes de mi vida fue justamente el día que conocí a Carlos Cano en Almuñécar, hace muchísimos años. Pues cogen ustedes las crónicas granadinas de Carlos Cano. Del campo contrario, lean un poema como El último andalusí, del sirio Nizar Qabbani, al que se ha referido la profesora Tomás. Y les voy a leer solamente 2 fragmentitos de este poema El último andalusí, que tengo traducido y publicado desde hace mucho tiempo y que formará parte del libro que he preparado, de esos 24 poemas finales de Nizar Qabbani. En uno de los párrafos dice exactamente así. Vean ustedes, aprecien ustedes la sinceridad de lo que viene a reclamar el poeta, la precisión y la modestia de sus reclamaciones. Dice así: yo soy el último andalusí que vino a exigir la parte que le corresponde de las ropas de su padre, un mechón del pelo de su madre, una casida del diván de Ibn Saidún, uno de los anillos de Wallada bint al-Mustakfi y el último hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I. El último hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I. No exige todas las alfombras sobre las que rezó Abderramán I, ni exige toda la alfombra, sino el último hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I. En otro párrafo advierte: yo soy el último andalusí, el que ha perdido todas sus llaves en las aguas de Barcelona, en las aguas de Iskenderún, en las aguas de Haifa. Yo soy el último andalusí, mendigo por las aceras de Granada. Yo soy el último piel roja que escapó de los dientes de Cristóbal Colón. Uno de tantos mendigos maltratados contemporáneos. Desde mi modesta perspectiva, como digo, de no andalusista profesional, de no conocedor a fondo ni especialista en los temas del andaluz, insisto en estas condiciones y en estas cualidades a las que me he referido. Tema común y compartido, finiquitado en el tiempo, no apto para rememoraciones absolutamente equivocadas, no modelo para los tiempos contemporáneos, perviviente en muchas cosas que nos rodean y sobre todo presente en los imaginarios y en las memorias colectivas. ¿Qué es el mundo árabe actual? Pues si yo pregunto a 100 personas, me dirá un mundo completamente en crisis, y llevan razón. Un mundo que es un caos, y llevan razón, como dice Gilles Kepel, vamos a salir del caos. Llevan razón, es un caos. Todo eso tiene relativamente explicaciones. Y lo primero, no es un mundo que esté en crisis, es un mundo que es la consecuencia de una absoluta sucesión de crisis a lo largo de un siglo. No es que haya entrado en crisis hace 10 años, ni 15 años, ni con el señor Bush, ni con el señor Trump, ni con el señor Putin, no. Es que es una sucesión continua de crisis desde hace más de un siglo. A mí me preguntaron en una ocasión, y lo tengo escrito también en muchos lugares, ¿cómo definirías el siglo XX entre los árabes? Y me estoy fijando fundamentalmente en el Próximo Oriente, en el Masharek. Digo, muy fácil, es el siglo circular. ¿Circular por qué?
porque el siglo XX, es decir, el paso del XX al XXI, ha sido prácticamente lo mismo que fue el paso del XIX al XX. Es decir, el siglo XX es un siglo circular porque terminó como empezó. El tránsito del siglo XIX al siglo XX fue la instalación de los sistemas coloniales y el asentamiento de los sistemas coloniales, y el final del siglo XX y el paso del siglo XX al siglo XXI está siendo el asentamiento de los sistemas, si no coloniales, quizá neocoloniales, no sé, al menos paracoloniales. Esto está claro. La diferencia estriba fundamentalmente en que los agentes foráneos, los que llegan de fuera, los que practican esa modalidad conocida desde hace tiempo, pues han dejado de ser la Gran Bretaña y Francia. Y son los Estados Unidos de América, y últimamente ha tomado el tranvía Rusia. Se ha subido al tranvía en marcha. A lo mejor mi expresión es excesivamente coloquial en algunos aspectos, pero es para que se entienda bien. Y en este sentido, como digo, es un siglo circular. Segundo aspecto, como los he dicho, es un mundo consecuencia de una sucesión de crisis. No es una crisis, es una sucesión. Márquense ustedes estas fechas. 1917, Acuerdo Sykes-Picot y Declaración Balfour. 1947-48, Proclamación del Estado de Israel. Quiero decir, no proclamación del Estado de Palestina. 1967, la Guerra de los 6 días. 1990-91, la invasión de Kuwait y la apertura de las sucesivas crisis del Golfo. 2003, la invasión de Irak, la antigua Mesopotamia. 2010-2011, la mal llamada y peor conocida y peor explicada todavía Primavera Árabe. Quizá estamos abordando otra fecha fundamental de ese rosario de crisis. Y hay dos cosas aquí que son curiosas. Los tiempos se van acortando. Entre situación de crisis y situación de crisis, al principio corrió algo más de tiempo de lo que está pasando en las crisis últimas. Cada 10, 12, como mucho 15 años, esa crisis se repite. Segundo lugar, cada una de esas crisis ha traído un conflicto. Cada una de esas crisis ha traído un conflicto. Un conflicto que no se ha solucionado todavía. Ninguno de los conflictos que abrieron esas crisis ha tenido solución. Y hay uno que es paradigmático. El conflicto internacional más antiguo del mundo, el hecho palestino, sigue sin solución. Y lo que te rondaré, morena, como decía el refrán en mi época. El Próximo Oriente es el escenario ideal de conflictos abiertos y no solucionados nunca, porque de la no solución de esos conflictos depende que siga habiendo un intervencionismo absoluto. En tercer lugar, algo que se ha derivado también, la proliferación de agentes que intervienen en el caos del Próximo Oriente. Ya no son solo los agentes interiores, sino que son los agentes exteriores y los, diríamos, próximos.
en la actualidad, por ejemplo, no puede haber ninguna posibilidad de solución sin saber qué piensa Turquía, pues, por ejemplo, o qué piensa Irán, por ejemplo, o qué piensa Israel, por ejemplo. Ya no son solo los objetos propiamente árabes internos, sino algunos otros. Bien, esa es la situación, de un caos absoluto. Necesidad de salir del caos, pero al mismo tiempo conveniencia de que los conflictos se mantengan para que puedan permitir los intervencionismos, los múltiples intervencionismos. Miren, un país que está ahí enfrente y que aparentemente no sufrió ningún efecto negativo con la llamada, mal llamada, repito, primavera árabe. Argelia. Esta es una situación absolutamente, pues, ¿cómo diría yo? Imposible de saber cuál va a ser su futuro inmediato. Un país que salió aparentemente indemne de la llamada primavera árabe. Pues ahí está. Bueno, y tantos casos. Yo no tengo reloj, no sé si estoy excediéndome, ¿eh? Nos queda mucho tiempo. Que esto es lo malo que tiene la academia, es cuando uno empieza a hablar no se le olvida el tiempo. Y miren, América. Hace 20, 25 años, 30 años, no se establecía ninguna asociación entre los conceptos latinoamericano y árabe. Prácticamente era inexistente. Se olvidaba, por ejemplo, que gran parte, o una parte notable, de la población latinoamericana actual es descendiente de aquellos primeros emigrantes que a finales del siglo XIX, englobados en el entonces llamado Imperio Otomano, por eso los llamaron turcos en los países americanos, en los países de América Meridional, pues emigraron, eran fundamentalmente árabes cristianos, básicamente libaneses, palestinos y sirios, emigraron a Argentina, emigraron a México, emigraron a Chile, emigraron a Bolivia, emigraron a Cuba, emigraron a tantos y tantos sitios. Bueno, de todo eso no se tenía absolutamente conocimiento. Se olvidaba que figuras importantes del comercio de esos países eran hijos de esos emigrantes, que figuras destacadas de la política de esos países eran hijos o hijas de esos emigrantes. Si consultan ustedes lo que se escribía, pues hace, como digo, unos 30 años, los conceptos árabe y América no tenían prácticamente ninguna relación. Y pues estoy refiriendo sobre todo a América Latina. Los primeros artículos que empezaron a escribirse sobre los árabes y América Latina son de 2007, 2008, 2009, 2011. Son los primeros artículos. ¿Qué se ha conseguido con eso? Pues les voy a poner también algunos brevísimos ejemplos. Abrir lo que los politólogos llaman un espacio de interlocución política, que no sabemos exactamente lo que es, pero en fin, bueno, un espacio de interlocución política. Efectivamente, ahora varios estados latinoamericanos tienen representantes. Bueno, en la Liga Árabe, por ejemplo, se ha creado una asociación que ha efectuado varias reuniones ya, varias cumbres, que es el ASPA, América del Sur, Países Árabes,
que está relativamente funcionando, el número y el porcentaje de los intercambios comerciales ha subido de una forma notable también, el número de descendientes de los emigrantes se sitúa en la actualidad aproximadamente en los 20 millones, de latinoamericanos de origen árabe. El último representante elegido como presidente de un país, El Salvador, Bukele, es hijo de emigrantes árabes. Bueno, aparte eso ha tenido un curioso desplazamiento de la izquierda a la derecha, pero en fin, esto es algo que no pertenece al tema de hoy, es algo completamente distinto, ¿no? Y se escribe una literatura. Se escribe una literatura básicamente en español o en portugués, porque Brasil fue uno de los grandes focos de migración, y para ejemplificar un poco, les voy a leer un párrafo escrito por un autor de estos llamado Walter Garib. Es un párrafo que he traducido últimamente, quizá la persona que en estos momentos está más dedicada y sabe más de este tipo de estudios, que es la profesora Martínez Lillo. Es mi hija, pero en fin, aparte de que sea mi hija, que es profesora de la Universidad de Málaga, pues está dedicando y tiene publicadas varias cosas importantes sobre este asunto. Algunos de ellos, Walter Garib, por ejemplo, escriben algo, para fragmentos, en una lengua que llaman el castárabe, castellano árabe, el castárabe. Y dice, por ejemplo, así: Vara, como en árabe no existe la P, el sonido P es un sonido B, pues Vara, ayudando a engalanar Banat, es decir, chicas, todas bellas de este pueblo, siendo vuestro Haddam, es decir, sirviente, desea que distinguidas damas ver las maravillas que he reunido, luego de basando por bajar mares, lo océano de toda la tierra en su sillada, alfombra mágica, de haber veleado con animales salvajes el jaramille, es decir, ladrones, solo para que ustedes puedan lucir cueise, bellas. Este es un fragmento escrito en castárabe por uno de estos múltiples, importantes escritores contemporáneos latinoamericanos. Posiblemente para ustedes, a lo mejor, algunos lo sabrán, Jaime Sabines, el gran poeta mexicano, es hijo de migrantes. Es hijo de migrantes. América Latina es, seguramente, y lo será en los próximos años, uno de los máximos lugares de proyección de lo árabe y quizá de reconstrucción o de intento de reconstrucción de unas identidades perdidas o desfasadas. Si en este país tuviéramos conciencia de nuestras posibilidades en algunos aspectos, intervendríamos y de una manera positiva en este hecho de enorme importancia que se está produciendo. Y es la aproximación entre lo hispánico, lo árabe y lo latinoamericano. Es un proyecto que puede tener unas consecuencias verdaderamente extraordinarias. Y esto simplemente es lo que quiero decirles a ustedes. En el fondo, mi concepción del arabismo y mi concepción del arabismo en este tiempo presente
es lo que podríamos llamar un humanismo contemporáneo, igual que el humanismo contemporáneo en cualquier otro aspecto no puede ser la repetición del humanismo antiguo, sino una creación, aprovechando lo anterior, una creación diferente, un humanismo contemporáneo que responda a los principios del humanismo y que vea lo que está relacionado con el mundo árabe y con la civilización islámica de esa manera, como les he dicho, absolutamente abierta, que yo personalmente he intentado representar en estas disciplinas desde los años 50 o 60 del siglo pasado hasta ahora. Nada más y gracias. Bien, muchas gracias, querido profesor Martínez Montaves, por esta magnífica conferencia, por esta, como usted mismo adelantó, por esta reflexión en voz alta. Todos volvemos al ámbito natural del humanista, que es el de la reflexión, y habida cuenta de que la presencia de público hoy es especialmente numerosa, pues, y que tenemos todavía algo de tiempo, me parece bien en abrir un turno de intervenciones, pues si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Tiene la palabra. Anímense ustedes porque uno aprende de lo que preguntan. ¿Algo que añadir? ¿Alguna pregunta? ¿Algún estudiante del grado en estudios árabes e islámicos que haya sentido interés especialmente por algo de lo que ha dicho el profesor y quiera añadir algo? ¿Preguntar? Profesor Cano. Yo quisiera intervenir como representante de la Sociedad Española de Estudios Árabes, como secretario, y darle la enhorabuena al profesor Pedro Martínez Montaves por su intervención y por su dedicación a lo largo de tantos años a los estudios árabes e islámicos. De él hemos aprendido muchísimo y seguiremos aprendiendo en el futuro. Coincidimos con él en muchas de las afirmaciones que ha expuesto y por recordar también que la Sociedad Española de Estudios Árabes el año pasado, en noviembre, en Casa Árabe en Córdoba, con la presencia de don Pedro Martínez Montaves, también de doña Clara Tomás de Antonio y de otros profesores de la Universidad de Sevilla y de toda España, hizo un homenaje a Nizar Qabbani y allí hay una placa que espero que siempre esté expuesta a los visitantes. Aparte de esta felicitación en nombre de la SEA, personalmente también quiero felicitar al equipo de gobierno de la Facultad de Filología y personalmente a su decano, don Francisco González Ponce, por la invitación para que intervenga don Pedro Martínez Montaves en este acto y personalmente creo que ha sido muy acertada. Y felicitaciones a todos. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo iba a contar una anécdota. No, decía al señor decano que voy a contar una anécdota del último escándalo, entre comillas, que se ha producido en los medios culturales, en los medios políticos del mundo árabe. Una personalidad importante de los Emiratos Árabes Unidos, posiblemente la personalidad militar, la segunda personalidad más importante de los Emiratos Árabes Unidos, ha contestado hace aproximadamente una semana. Le han preguntado por la cuestión palestina, de tal, y contestó de esta manera textual:
Posiblemente con Palestina pasará lo que pasó con el Andalus. Y añadió, fíjense ustedes, una personalidad militar de un país árabe. Y aquí vino el escándalo. Pasará como pasó con el Andalus. Después de la ocupación árabe, y empleó el término ocupación en árabe, sus legítimos poseedores volverán a ocuparlo. No se pueden ustedes imaginar la que se ha formado en los medios de comunicación, en las redes sociales, es verdaderamente extraordinario. Lo que se ha formado con esa simple frase de ese general de los Emiratos Árabes Unidos, aplicando el término ocupación a la cuestión del Andalus. Era simplemente una anécdota que quería narrar. Bien, muchas gracias, profesor Montave. Yo, si me permiten cerrar brevemente este segundo acto de la mañana, por supuesto insistiendo en el agradecimiento por esta charla tan sugestiva, que creo que nos pone en el buen camino del humanista, del filólogo, del estudioso de las lenguas y de la literatura y de la cultura que somos todos nosotros, y nos instala en ese camino tan obligatoriamente a recorrer por parte nuestra, que es siempre un camino sin retorno hacia el redescubrimiento de nuestra propia concepción de la historia. Como miembro de la Facultad de Filología, sobre todo a los estudiantes, pero también a mis compañeros, a nosotros mismos, a mí mismo, os animo a no tener miedo de descubrir las cosas tal y como son. Son sorprendentes a veces. Despojarnos de ideas preconcebidas, de complejos, de añadidos que la historia ha ido poniendo y que evidentemente nos impiden ver la realidad de los hechos y de las sucesiones de la propia historia en sí y de los fenómenos culturales. A mí me ha parecido muy sugerente las palabras del profesor porque nos llevan hacia ese mundo de la semejanza. Siempre, esto lo he dicho muchas veces desde que estoy representando a todos vosotros, no hay que tener miedo de reconocerse en la diferencia, unos con otros. El conocimiento de la lengua, de la literatura, de la persona humana que somos, nos lleva hacia ese estadio, hacia el encuentro en la diferencia. Y quiero acabar estas palabras como empecé. Quiero seguir encendiendo una llama aquí a ese sueño que nos llama la realidad en la que vivimos, el propio Mediterráneo, al encuentro de estas dos orillas, de algo que fue siempre una unidad y que desde luego en centros como la Facultad de Filología, que nos hace académicos, que nos hace universitarios, que nos hace humanistas y que nos hace semejantes en nuestras diferencias, es donde debemos de encontrarnos. Muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por haber asistido, muy especialmente a los estudiantes que con su presencia hoy casi llenan este aula, y en nombre de todos le vamos a entregar al profesor Pedro Martínez Montaves la insignia de la facultad. Muchas gracias.